Una producción de Troop. Una producción de Molo. Todo el mundo habla de la comunicación. La comunicación es que te tienes que comunicar con tu pareja y la comunicación en pareja es muy importante. Pero a ver, vamos a aclararlo de una vez. ¿Qué es la comunicación en pareja? De eso vamos a hablar hoy porque hoy es martes de Mártires. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical 7 veces Adiós, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va. Hola a todos, yo soy Alan Estrada y esto es Martes de Mártires, un podcast asociado a 7 veces Adiós, un musical hecho con el corazón roto. Váyanlo a ver de viernes a domingo en el Teatro Ramiro Jiménez y ahí podrán ver cómo una pareja que no se comunica necesariamente de una manera efectiva o correcta, por decirlo de alguna forma, pues pasa lo que tiene que pasar, que pasa en la vida de todos, como todo se nos hace más complejo. Y hoy tengo un invitadazo que te estuvimos persiguiendo bastante tiempo, es psicoanalista Alberto Adalid. Bienvenido. Muchas gracias. Por fin se nos hizo. A todos. Oye, Alberto, me gustaría empezar por el concepto más simple. Para ti, ¿qué es la comunicación en pareja? Pero déjame hacer una aclaración antes. A ver. Sí, me parece muy importante. Lo que yo te voy a comentar acá, ¿no? Tiene como fundamento muy importante, ¿no? Que la audiencia, que toda la audiencia sepa, que viene de los diálogos que yo mantengo con los pacientes, ¿no? Yo me dedico a escuchar, ¿no? Ese es mi trabajo más importante. Y todo lo que yo voy a tratar de explicarte a ti y a todas las personas que nos van a escuchar, pues viene de ese proceso de escuchar y ser escuchado con los pacientes, ¿no? Son las historias que los pacientes me comparten, los diálogos que mantengo con ellos y las ideas que construimos juntos, ¿no? Las que le van a dar sentido a lo que yo en gran medida te voy a decir, obviamente porque hay una teoría detrás, ¿no? Y hay un entendimiento profundo porque así se ha ido haciendo durante muchos años, pero bueno, viene de ahí, ¿no? Y que buena parte de lo que yo he entendido de cómo hablar y cómo escuchar viene de mi práctica como psicoanalista, ¿no? Entonces, Oye, pero tiene mucho valor eso, ¿no? Claro, Yo tengo la oportunidad de chutarme varios libros que me parecen muy valiosos de varios psicoanalistas o gente que se dedica a ofrecer terapia y que, pues al final, después de escuchar a tantas y tantas personas, se vuelve una investigación de campo muy valiosa. Hay un libro que me gusta mucho, que se lo recomiendo a cualquier persona de la comunidad LGBT, que se llama Quiérete Mucho, Maricón, que es un terapeuta que durante muchos años estuvo dando terapia a personas de la comunidad y llega a unas reflexiones increíblemente valiosas. Entonces yo creo que lo que hoy nos vas a compartir, pues por supuesto que tiene su valor porque tantas y tantas horas de escuchar, pues algo han de dejar. Claro. Dejan mucho, ¿no? A los pacientes y al terapeuta, ¿no? Para ti, ¿qué es entonces la comunicación? No, mira, habría que partir de romper el paradigma que, bueno, no sé, a lo mejor a ti te lo enseñaron en la primaria, ¿no? Pero es de activo-pasivo, ¿no? El que escucha, receptor, y el que habla, que es el emisor, ¿no? Es una idea ya pues muy obsoleta, porque deja a uno inerte, ¿no? Y al otro en una actividad que, bueno, luego parece más bien impositiva, ¿no? Pero bueno, eso ahorita vamos, ¿no? Entonces, las nuevas ideas son más como una interescucha, ¿no? Y que hablar es escuchar y escuchar es hablar, ¿no? Y que sucede en un mismo instante, ¿no? Lo que estamos haciendo tú y yo, y ojalá podamos hacer y transmitirle a la audiencia, es generar un espacio, ¿no? En el que yo escucho que tú me escuchas, ¿no? Y tú escuchas que yo te escucho, en vez de yo escuchar mi voz o hablar o imponer mi voz, ¿no? Lo que quiero es, a través de un proceso imaginativo, ¿no? Tratarme de poner debajo de tu piel y a través de lo que, pues, afortunadamente tengo tus gestos y tu comunicación no verbal, ¿no? No me gusta, pero bueno, tu comunicación no verbal. Y eso me va dando una pauta de qué te puede estar pasando a ti con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, significa que lo que yo intento cuando hablo es escuchar lo que estoy diciendo, ¿no? Y tratar de entender qué estás escuchando tú
y escuchándome a mí mismo, pues trato de escuchar lo que tú escuchas, ¿no? Más o menos, ¿no? Y me gustaría que la audiencia pudiera entender eso, ¿no? Que estamos tratando de co-crear un espacio de interescucha, ¿no? Que bueno, es un espacio intersubjetivo entre tú y yo que tiene sentido en este lugar, en este contexto, con la temperatura a la que estamos, hace un poco de calor, las luces pueden ser un poco incómodas, ¿no? Todo va dando sentido a esta comunicación, ¿no? Ya lo que sucede de manera más puntual, bueno, pues creo que lo tendremos que ir poco a poco desmenuzando, ¿no? Pero decir que escuchamos con más cosas que solamente el oído, ¿no? Se sienten las vibraciones. Aquí se siente un eco menor que en un otro espacio, ¿no? Se escucha un ventilador. Todas esas cosas van dándole sentido a lo que va a pasar, ¿no? Y ya en ese sentido hay una no, está como dislocado lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Tú y yo, y lo que el público va a escuchar. Pero bueno, a lo mejor esas coordenadas le permiten al público darse una idea de cómo se lleva a cabo esta comunicación que tú y yo estamos teniendo. Hablas mucho de escuchar, lo has mencionado mucho en este momento que llevas hablando, y justo mientras hablabas como que decía, escuchar es estar presente, ¿no? Y mencionabas todo lo externo y no nada más con los oídos, como con todos los sentidos. Pero ¿tú crees que en esta sociedad sabemos escuchar? No. A lo mejor podríamos ir desde el principio, ¿no? Estoy pensando mucho cómo poder transmitir todo esto, ¿no? Los psicoanalistas empezamos siempre desde la infancia, ¿no? Desde los primeros meses de vida. Ya desde ahí se empiezan a tejer dinámicas que, aunque no somos conscientes, tenemos una experiencia de algo que sucede fuera de nosotros. Entonces, cuando nosotros llorábamos, ¿no? Muy chiquitos, eventualmente empezamos a entender que nos estaban escuchando, ¿no? No sé exactamente cuándo pase eso. Debe haber una etapa cronológica en el neurodesarrollo. Debe ser un proceso un poco complejo, ¿no? Porque es darnos cuenta que cuando nosotros emitimos un sonido, la otra persona reacciona frente a ese sonido, pero reacciona de una forma sintónica a ese sonido. Bueno, sintónica en el mejor de los casos, ese sería el caso ideal, ¿no? Que la persona que cumple la función de los cuidados primarios del bebé o de la bebé, le bebé, ¿no? Para ser incluyentes, del bebé, se sintoniza y se está sintonizando con le bebé, ¿no? Y aquí viene el primer problema, ¿no? Que escucha la persona que cubre sus cuidados. En general hay una confusión muy grande, ¿no? Los papás primerizos y las mamás primerizas sabemos eso, ¿no? Más los que no tienen la costumbre de escuchar y de alguna manera preocuparse por tratar de prepararse para ese encuentro tan decisivo e importante con el bebé. Perdona a toda la audiencia si digo el bebé, no es nada, es una deformación de mi forma de hablar. Al final el lenguaje inclusivo es una decisión y quien lo quiera... Sí, pero no, es una deformación de mi propia construcción cultural. Pero bueno, la cosa es que sí, o sea, lo que yo encuentro es que les cuesta trabajo a los nuevos papás, ¿no? Como tomar la responsabilidad de preocuparse lo suficiente como para generar el conocimiento de, pues, entrarle, ¿no? Es una cosa muy complicada. Bueno, en la actualidad es muy importante eso, ¿no? En la actualidad hay un esfuerzo muy grande de que las personas piensen y hagan una parentalidad diferente, ¿no? Sean papás y mamás de una manera diferente, con una escucha diferente. Si hay ese esfuerzo, ¿no? Eso hay que recuperarlo y hay que hacerlo notar. Pero definitivamente no pasaba hace 40, hace 50 años, ¿no? Bueno, menos hace 80, ¿no? Los papás escuchaban lo que se les daba la chingada gana, ¿no? Y lo tomaban como se les daba la gana, en gran medida mediados por, pues, sus ideologías y su cultura, ¿no? Que eran experiencias como muy marcadas y muy definitorias de lo que ellos querían que los niños y las niñas fueran, ¿no? No lo hacían conscientemente, ¿no? No había mala fe, no creo que hubiera mala leche. No había mala leche, pero pasaba, ¿no? Entonces, sabemos escuchar, no sabemos escuchar, ¿no? Eso es un problema. Yo creo que el psicoanálisis y la psicoterapia es un debate, ¿no? Es un debate, ¿qué es lo que cura?
Pero hay mucho consenso en que la escucha, ¿no? Y que las personas que saben escuchar, en general, tienen buenos resultados psicoterapéuticos, ¿no? Como psicoterapeutas. Pero bueno, no nos desviemos para eso. Entonces, ¿cómo se construye la escucha? Pues se construye desde que somos muy bebés. Entonces, de alguna forma, escuchamos como fuimos escuchados, aprendemos a escuchar como nos sentimos escuchados, pero también aprendemos a escuchar como se nos instruyó que escucháramos a las personas que teníamos que escuchar, ¿no? Eso desde una perspectiva más vieja, digamos, ¿no? Y no desde la perspectiva ideal. La idea ideal sería que siempre los papás mantuvieran un signo de interrogación en lo que están escuchando, ¿no? Y mantuvieran una duda, porque en general lo que sucede es que definen una idea, un concepto, ella o él está llorando por tal cosa, ¿no? Entonces entran en una serie de conflictos. Y lo más importante sería que desde ese momento el bebé empezara a tener una sensación, ¿no? Porque yo creo que en ese entonces es todavía una sensación corporal, ¿no? En la que el mundo lo acoja, pero lo acoja de una forma sensible, y en esa sensibilidad está puesta en gran medida la escucha de las personas que lo cuidan, porque cuando uno está escuchando y está forzándose a escuchar lo que quiere escuchar, y por ejemplo el bebé no está actuando en reciprocidad a ese supuesto primario que el que está escuchando tiene, ¿sí? ¿Está claro? Sí, Okay. O sea, quiero yo suponer que el bebé llora. Ajá. Y yo leo ese llanto como que el bebé tiene hambre. Ajá. Pero le doy de comer y el bebé no quiere comer, entonces no estoy entendiendo su llanto. Ajá. Justo eso. O sea, sería imponer ese constructo de tienes hambre y llevarlo al lugar en el que eso se convirtiera en una imposición, sin mantener una escucha abierta. Decir, bueno, pero podría ser hambre, puede ser que tenga sueño, puede ser que tiene el pañal mojado, puede ser que esté incómodo, puede ser que solamente quiere que lo cargue. Y si uno define eso desde un inicio, pues el bebé lo va a vivir sin saberlo todavía, ¿no? Lo va a vivir como una distorsión, ¿no? De lo que él siente con lo que la otra persona le está proveyendo de cuidado, ¿no? Entonces, ya desde ahí comienza a haber una imposición del sentido y una imposición de la escucha, ¿no? Entonces ya no está escuchando, ya sobreviene una imposición, ¿no? Y justo la creación de este espacio entre el bebé y la persona o las personas que lo cuidan. Ahorita te hago un dibujito, a ver si tú lo puedes explicar, pero bueno, la posibilidad de que se construya ese espacio entre el cuidador y el bebé, o la cuidadora y el bebé, implica que el bebé va comenzando a tener una sensación de sentirse escuchado, o sea, de sentirse entendido, de sentirse atendido, de sentirse cobijado, pero desde una posición de co-creación, ¿no? O sea, de que hay una interacción y en esa interacción se está generando una dinámica en la que los dos aportan para satisfacer las necesidades del bebé, ¿no? Es muy complicado eso, ¿no? Requiere de tiempo, requiere de esfuerzo y requiere de un conocimiento que no todas las personas tienen, ¿no? Es para mí muy triste a veces escuchar cómo hay tanta ignorancia en torno a la maternidad y la paternidad, ¿no? Y llegan los papás en blanco, ¿no? Un poco porque es lo que toca, ¿no? Ya nos casamos, ¿no? Bueno, ya fuimos novios, ya nos comprometimos, ya nos casamos, ya, ahora vamos a tener un hijo. ¿Por qué? Pues sepa la chingada. ¿Para qué? Sepa la chingada, porque es lo que toque, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues sucede esto y no están dadas las condiciones para acoger, ¿no? al bebé de una manera idónea, ¿no? Siempre hay una falla, ¿no? Siempre hay cierta negligencia porque los papás no pueden entender absolutamente todo, ¿no? Pero esa es mi postura personal, sí debería de haber una posición de acercarse a tratar de hacer lo mejor que uno puede, ¿no? Y luchar por eso. Claro. ¿No? Para no extenderme mucho, ¿no? Sí, o sea, desde el punto de vista del psicoanálisis, la manera en la que nos escucharon de bebés es como nosotros de mayores nos relacionamos hablando de la escucha, ¿no? Sí. Yo pensaría que hay dos condiciones. Hay veces que los papás nos demandan una escucha, ¿no? Y se impone que los escuchemos. Y por el otro lado, la forma en la que nosotros nos sentimos escuchados, ¿no? Entonces, es como una cosa doble.
La forma en la que nos escucharon y la forma en la que se nos demandó escuchar, ¿no? Que es una cosa, o sea, nadie nos debería de demandar escuchar, ¿no? La escucha debería ser una cosa natural por una sintonización, ¿no? Por una sintonía con el otro, en el que no tiene que haber no se tiene que forzar el contenido de un concepto, no se tiene que forzar el contenido de algo. Digo, es inevitable porque tiene que comerse sus verduras, ¿no? Tiene que lavarse sus dientes, ¿no? Tiene que bañarse, tiene que, no sé, pues, tiene que dormirse, ¿no? Eventualmente eso empieza a pasar. Y hay que, se fuerzan esas cosas, ¿no? No puede cruzar la calle sin voltear a ver a los dos lados, ¿no? Se tiene que forzar esa. Y ya desde ahí empieza a haber estas distorsiones, ¿no? Y no, porque desafortunadamente no todo puede ser un diálogo, no todo puede ser una interescucha. Pero bueno, en la medida en que aminoramos eso, la experiencia nos dice que sería más fácil que en el futuro, ¿no?, las dinámicas de la escucha fueran diferentes. He tenido la idea de guajira, el sueño guajiro de que mi profesión no debería de existir, ¿no? En un mundo que escuchara, ¿no? En un mundo en el que las personas nos pudiéramos escuchar y supiéramos hacer las preguntas porque tenemos una disposición a entender y ponernos debajo de la piel del otro. O sea, si supiéramos escuchar, nadie tendría que ir a terapia. Quizás me van a crucificar. Oye. Si te digo algo absoluto. Bueno, al final es una posición. A mí me fascina lo que comentas porque me pongo a pensar, por ejemplo, en 7 veces a Dios. Hay al principio de la obra, no hay ningún spoiler, el personaje de él dice, hoy cumplimos 7 años juntos y la verdad no sabía qué regalarle. Entonces yo diría, si realmente supiéramos escuchar, nunca tendríamos duda de qué regalarle a la otra persona. O sea, sabríamos perfectamente qué regalarle a la otra persona. Y entonces me cuestiono, no importa cuántos años lleve una pareja junta, puede ser que no se conozcan porque no se escuchan. ¿Esto pasa? Sí, desde luego es algo que sucede muy, muy frecuentemente en el consultorio, ¿no? Ahorita podemos ahondar en eso, pero otra vez voy a tratar de ir desde el principio, ¿no? Cada uno de nosotros, de acuerdo a su cultura, ¿no?, la familia a la que pertenece, pues comienza a tomar de su entorno ciertos elementos que van definiendo su forma de percibir, ¿no?, y de construir sus experiencias. Están dadas por un contexto fijo, ¿no? Los papás son los mismos, ¿no?, la mayoría de las veces. Las familias empiezan a tener dinámicas en torno a ciertos temas, le dan prevalencia a ciertas cosas. Para algunas familias es muy importante el dinero, para algunas es muy importante la cultura, las artes, para otras es ir a la plaza, ¿no? Depende de cada familia. Esas características de cada familia van definiendo cuáles son los constructos más importantes que tiene cada familia y por lo tanto se le van a ir transmitiendo a las personas que forman parte de esa familia, ¿no? Entonces vamos comenzando a definir y a percibir nuestra realidad, o sea, percibir de manera consciente, ¿no? Darnos cuenta que nos damos cuenta de las cosas de acuerdo a esos significados que circulan en la familia y que se van convirtiendo como en imperantes, ¿no? Son imposiciones y a veces me gustaría hablar como de un discurso hegemónico de acuerdo a la subcultura de cada familia, ¿no? Pero siento que eso es peligroso porque hablar del discurso hegemónico es mover un concepto que está ligado a ciertas ideas, filosófica, sociológica y psicológicamente. Pero bueno, quizás sirve para eso, ¿no? O sea, se imponen significados, ¿no?, sin querer, ¿no? Y entonces cuando vamos creciendo, bueno, pues vamos nosotros dándole sentido a esos significados que fuimos entendiendo: mamá, papá, hermanos, pareja, novio, esposa, dinero, coche, escuela, lo que sea, ¿no? Y esto es más complejo de lo que parece, porque al mismo tiempo que vamos aprendiendo los significados, o se nos van imponiendo de cierta forma los significados, pues vamos nosotros construyendo una identidad en torno a ellos. Se vuelve más complejo, ¿no? Escuchamos en torno a ellos, pensamos con ellos, definimos con ellos, o sea, nos relacionamos con nuestra realidad a través de ellos. Eventualmente necesitamos que esa identidad sea una capa protectora, ¿no? ¿Qué tanto nos tiene que proteger
pues dependerá de qué tanto nos escucharon, y ahorita podemos llegar a eso, ¿no? Pero la cosa es que cuando llegamos a las relaciones de pareja, ¿no? Y estamos haciendo nuestros pininos en la adolescencia, o más o menos, empezamos a tratar de encontrar, por ejemplo, elementos comunes, ¿no? Entonces, los adolescentes hablan mucho de que nos gusta la misma música y esas cosas, ¿no? Como que esas identidades y esas similitudes parece que dieran las condiciones para que la pareja existiera, ¿no? El problema es que luego los adolescentes duran un mes, porque resulta que no era suficiente. Lo que quiero decir con esto es que empieza a haber una idea de quién soy y cómo soy de acuerdo a lo que me gusta, pienso y hago, ¿no? Y esa idea se viene construyendo desde las lógicas familiares de los significados, de las palabras que usamos. Y eventualmente cuando los personajes de la obra, ¿no?, tienen esta relación, vamos a dar un brinco como de 20 años, pero bueno, tienen esta relación, están en una experiencia, ¿no?, en la que cada uno tiene que recuperar los significados de sus identidades primarias o primitivas o familiares. Y cada uno los esgrime, ¿no? Cada uno los usa como pues a veces como espadas, ¿no? En la obra se muestra muy bien estos conflictos, ¿no?, en los que hay mucha tensión y es muy buena, ¿no?, en ese sentido. De cómo el diálogo se pierde por el deseo de la imposición de una construcción personal de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que sucede en ese momento es que más que haber una escucha, ¿no?, y una escucha compartida, cada uno está usando el lenguaje, ¿no?, el discurso, la narrativa de cada uno de ellos como un elemento para imponer, ¿no? ¿Qué impone? Impone las características las características de lo que le dieron seguridad y lo que le dieron certezas y lo que le dio la sensación de sentirse acogido desde su perspectiva histórica, ¿no?, desde su idea de la familia, ¿no? O sea, en ese momento, cada uno de los personajes conjura, ¿no?, lo que ha venido tomando de sus familias para evocarlo en ese momento, hacerlo presente en ese momento del diálogo, y en ese momento tratar de sentirse seguro con esas ideas que lo acompañan, ¿no? Porque es como sentirse apapachado, ¿no? Cuando hablamos desde esas ideas familiares, ¿no?, como que nos sentimos apapachados por ese discurso, como si nuestra mamá, nuestro papá o las personas que nos quieren nos apapacharan, nos dijeran, tú eres parte de la familia, ¿no? Entonces se construye una identidad, se construye una sensación de sentirnos seguros, se construye una forma de protegernos y se construye una forma de interactuar con el mundo propia de eso, que viene desde el discurso y de los significados, ¿no? Estoy siendo un poco reduccionista, pero extendernos más sería muy complejo, sí, claro, ¿no? Pero, entonces, cuando cada uno de los personajes habla y dice o expresa la idea de la pareja o de la relación, bueno, cada uno tiene su propia construcción, ¿no? Ahora, ¿cómo se ponen de acuerdo? Pues no se ponen de acuerdo, ¿no? No se pueden poner de acuerdo, ¿no? Esa es la tensión continua de la obra, ¿no? ¿Cómo le pueden hacer para ponerse de acuerdo? Bueno, ese es el reto, ¿no? ¿Cómo lo van a intentar? Entonces, la escucha en este sentido tendría que ver con dejarse invadir por el otro. Es que íbamos a hablar de comunicación, pero ya parece que estoy hablando de escucha. Lo que pasa es que no quiero hablar de pero la es palabra. Vital, ¿no? Ajá, es vital. O sea, no vive una sin la otra. Ajá, exacto. No las podemos separar. Al final, pues para comunicarnos hay que hablar, pero hay que escuchar. Y la manera en la que tú lo planteas, que me parece muy hermoso, de no solamente escuchar al otro, sino de cierta forma abrazar el momento, el presente y estar con todos tus sentidos, me parece más como un percibir, porque cómo el otro me dice, por cómo está sentado, por cómo se mueve. Me parece que muchas veces pasamos por alto esas sensaciones. Ajá. Y ahí viene el famoso, es que no me entiendes. Ajá. Es que no me entiendes, es que no me escuchas, pero tú dices, pues es que sí te estoy escuchando. Ajá. Pero a lo mejor no te estoy percibiendo, no te estoy sintiendo. No hay algo más allá, o a veces escuchamos solo para responder, en lugar de... Me parece hermoso lo que tú dices, complejo en el sentido de ponerme en el lugar del otro, de casi disfrazarme del otro, de vestirme de ti, que poéticamente suena muy hermoso. Sí. Me he visto de ti para entenderte, pero al final la experiencia es tan individual, o por ejemplo, hablando de géneros,
lo que vive una mujer. Hay cosas que una mujer vive que un hombre jamás sabremos, ¿no? Nosotros no sabremos lo que será el síndrome premenstrual, que te baje un embarazo, porque nunca lo vamos a vivir físicamente. Sí. ¿Cómo en ese sentido escuchas desde una experiencia que tú nunca vas a vivir? Mira, es un tema muy, muy apasionante del que tú estás hablando, y está muy bueno, porque te puedo comentar algunas cosas y les puedo comentar a todos algunas cosas sobre eso. Existe esta idea de las cosas que nunca vamos a entender, y definitivamente hay algo que siempre se nos va a escapar de la experiencia del otro, ¿no? Por más que intentemos ponernos debajo de la piel, ¿no? Abrazar o generar este interespacio con el otro y estar con el otro, ¿no? Hay algo que se nos escapa. Pero es una cosa muy interesante. Mira, yo trabajo mucho con pacientes que tienen esclerosis múltiple, ¿no? Y los pacientes con esclerosis múltiple tienen una experiencia muy sórdida, ¿no? Es sórdida porque la esclerosis múltiple se manifiesta de una forma muy peculiar en cada uno de ellos. Voy a llegar a un punto, ¿no? Sí. La premisa. Y entonces, cuando uno empieza a hablar, cuando los pacientes con esclerosis múltiple empiezan a hablar, sienten que nadie los va a entender por esta condición tan específica de lo que viven, ¿no? Entonces, luego los pacientes con esclerosis múltiple piensan que cuando están en un grupo de pacientes con esclerosis múltiple, los otros pacientes los van a entender por el simple hecho de que tienen esclerosis múltiple. Y sucede lo contrario, ¿no? Cada uno vive, por ejemplo, la fatiga, que es una experiencia y es una sintomatología común de la esclerosis múltiple, la vive de una manera muy diferente. Hay ciertas cosas que son comunes, ¿no?, entre ellos, pero hay cosas que son muy diferentes y hacen única para cada persona la experiencia de la fatiga. Entonces, ellos están hablando en un grupo, ¿no?, que coordinaba, ¿no? Entonces todos dan por hecho que es la fatiga, ¿no? Y cuando yo intervengo, bueno, pero ¿por qué nos acercamos más a la idea de qué es para cada uno la fatiga? Resulta que para todos es bastante diferente, ¿no? Tengo yo un paciente muy estimado, ¿no?, que él sentía que nadie iba a poder entender su migraña, ¿no? Tiene un dolor de cabeza que lo acompaña, ¿no? Una mierda, ¿no? Toda la vida. Todo el tiempo, ¿no? Uf. Y entonces él estaba muy frustrado porque sentía que nadie lo entendía. Entonces nos dedicamos como 3 o 4 sesiones a describir su dolor de cabeza, ¿no? Es un dolor de cabeza que empieza, es una migraña, ¿no?, que empieza detrás de su ojo derecho, que empieza del tamaño de una canica. La canica empieza siendo roja, ¿no?, y conforme va creciendo, va tornándose azul, ¿no? Eventualmente pasa a ser del tamaño de una pelota de golf y se pasa al ojo izquierdo, ¿no? Y empieza a pasar por el mismo proceso, hasta que el dolor se vuelve insoportable, ¿no? Esta construcción, esta elaboración, que evidentemente fue suficientemente significativa para mí como para que después de 2 años yo tenga conciencia de ella, fue algo muy revelador y que alivió muchísimo la experiencia de este paciente, ¿no? Él sentía que nadie nunca lo iba a poder entender. Entonces sí, o sea, tienes razón, ¿no? Hay una parte que nunca se va a entender del otro. Y en términos de la experiencia de la mujer o del hombre o de la otra persona, ¿no? A mí no me gusta tanto decir mujer-hombre, o sea, porque la experiencia subjetiva es única para cada persona, ¿no? Y todos tenemos cosas y experiencias muy únicas, ¿no? Mi esposa me estaba amenazando que ya le va a llegar la menopausia eventualmente, ¿no? Y que me prepare, ¿no? Y entonces un poco hablaba con ella eso, ¿no? ¿Cómo nos lo vamos a platicar, ¿no? ¿Cómo vamos a entenderlo? ¿Qué puedo yo hacer para escucharte, ¿no? Y ¿cómo puedes hacer tú para que yo te pueda escuchar, ¿no? ¿Cómo te escuchas tú y cómo me transmites lo que tú escuchas de ti misma, ¿no? Entonces, el problema con eso, ¿no? O sea, este tema de si te voy a entender o no te voy a entender, creo que es porque no tenemos no sé si es la disposición, ¿no? A lo mejor no tenemos la destreza, ¿no?, en la escucha, sobre todo en la paciencia. Es un mundo que se mueve muy rápido, ¿no? Es un mundo que tiene ya respuestas muy rápidas. Es impresionante esto de la inteligencia artificial, ¿no? La capacidad que tiene para darnos respuestas muy acertadas de cosas sumamente complejas. El problema es que los seres humanos vamos muy lento, ¿no? Los procesos son lentos. Estamos tratando de explicar la idea de la escucha, ¿no?, y de por qué no funciona en la pareja, y nos estamos extendiendo para poder ampliarla, ¿no? Pero para ser lo suficientemente específicos como para que no se escape, ¿no? Y nos lleva mucho tiempo.
Y así sucede en la vida, ¿no? Y así sucede con las parejas. La modernidad tiene la consigna de la eficiencia, ¿no? Del rendimiento. Y no atiende tanto al proceso lento y tierno y amoroso que implica la escucha, ¿no? Entonces yo creo que si nos detenemos a hablar, ¿no? Y escuchamos y nos damos el tiempo, podemos llegar a cosas muy significativas para entendernos. ¿Va a ser absoluto el entendimiento? No, pero creo que puede, porque tenemos esperanza, ¿no? Sí. Sobre todo porque hay que sintonizarse con el otro, ¿no? Y tener la posibilidad de con paciencia preguntar, bueno, pero ¿a qué te refieres con eso, no? ¿A qué te refieres con eso de ser mujer? ¿Qué es ser mujer, no? Para ti, ¿no? Porque de otra forma, pues yo vengo con la idea de mujer, ¿no? Entonces, pienso en mi mamá, en mis hermanas, ¿no? Las personas que me han acompañado, mi suegra, mi esposa, ¿no? Mi hija, ¿no? Mujeres, ¿no? Y tú piensas en tus mujeres, ¿no? Entonces ya empieza el cortocircuito, ¿no? Porque no se van a traslapar, ¿no? No son conceptos que se puedan empatar, ¿no? Son construcciones que vienen de ideas, de significados diferentes. Y hay que darnos tiempo para construir eso, ¿no? Para construir una idea conjunta. Claro. Y que además, por lo que te entiendo, independientemente, a ti te gusta, digamos, identificar a cada quien como un individuo independientemente de su sexo, de su género, y en ese universo que cada persona representa, tratar de entenderlo en su, lo que le llaman la otredad, ¿no? Exactamente. Que es esto de entender a la otra persona como un todo completo y tratar de entenderlo independientemente de lo que yo asumo que me conecta con esa persona. En un caso sería de, ok, pues tú y yo somos hombres, entonces entenderíamos esta situación por el simple hecho, pero no necesariamente esto es verdad. Ahorita que hablabas, me vino a la mente algo que me parece muy fascinante, que es una de las razones por las que yo hago teatro, por las que me dedico a la actuación. Yo siempre he creído que el arte dramático, la actuación, está muy ligado justo a la psicología y a la manera a la que funciona nuestro cerebro. Y es porque justo ahorita que hablamos de cómo entiendo al otro cuando tiene una experiencia que a lo mejor yo nunca voy a vivir, nos pasa lo mismo a los actores, que alguien dice, oye, ¿y cómo vas a interpretar a un asesino? No necesitas matar a alguien para interpretar a un asesino. No necesitas quedarte sin casa para poder interpretar a un vagabundo. ¿Cómo interpretas o te pones, ahora sí que en la piel de alguien que no eres tú? Pero eso hacemos a través de la imaginación. Entonces hay distintas técnicas de actuación, hay muchísima gente que ha trabajado técnicas de actuación muy diferentes, algunas contradictorias, pero cada una tiene su encanto. A mí me gusta mucho pensar que hay algo que nosotros le llamamos los actores la memoria emocional, ¿no? Entonces todos esos recuerdos que nosotros tenemos de nuestra vida nos sirven para trabajar como actores, ¿no? Algún momento triste, no sé, la muerte de algún ser querido. Esa memoria emocional puede, en como yo veo las cosas, puede ser el cerillo que inicia el incendio para poder trabajar. Pero al final esa materia prima se va agotando. Tú no puedes usar todas las noches en el teatro, en todas tus escenas, el mismo recurso, la misma memoria emocional, porque se va agotando. Lo que hacemos, y en muchos casos, es que la memoria emocional es el cerillo y el incendio lo hace la imaginación. Yo me imagino que soy un rey que gobierna Inglaterra entera, me imagino que soy él y entonces estoy tratando de recuperar esta relación. A través de la imaginación trato de recrear la experiencia de una persona que no soy yo. Esto como recurso dramático. ¿Puede funcionar esto en la vida real? ¿Imaginarme que soy el otro? Sí, desde luego, ¿no? O sea, desde luego. Yo solo para aclararlo, ¿no? O sea, que este es un recurso de tu profesión que tú haces, ¿no? No sirve imaginarnos ser el rey de Inglaterra en una relación. Aunque haya personas que lo hacen. Ya, okay. Aunque haya personas que lo hacen. Ahí sí sirve la terapia, ¿no? Pero me puedo imaginar el otro. O sea, lo que hablabas, por ejemplo, de tu paciente me pareció fascinante. Cómo nosotros los actores trabajamos mucho con imágenes. Entonces, la imagen que me hablabas de esto empieza como una canica en el ojo derecho de tal color y crece a tal tamaño, que son referencias que tenemos muy claras, todas las personas. Pues sabemos de qué tamaño es una canica, sabemos de qué tamaño es una bola de golf.
esas imágenes, pues al final son imaginación. Y entonces yo a través de la imaginación puedo recrear tu dolor porque yo no siento ese dolor de cabeza. Entonces cuando una pareja me dice, oye, yo me siento de esta forma, me siento abandonado, me siento abandonada, me siento no escuchado, me siento no escuchada, me siento en compañía pero en soledad, a través de las imágenes podría ser un recurso para yo entender tu posición. Sí, desde luego. Yo lo pondría así, ¿no? El cuerpo tiene una memoria, ¿no? Se sabe a nivel fisiológico. Y nosotros recordamos con el cuerpo, ¿no? Esto sirve todavía como para enfatizar más, ¿no? De escuchar con el cuerpo, ¿no? No escuchar nada más con los oídos. Con el sentido del oído. Entonces, sí, desde luego. La cosa es, el truco está acá, ¿no? Entre más conciencia tengamos de nuestro pasado, ¿no? Entre más conectados estemos con quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Qué tan presente lo tengamos, es que vamos a tener más recursos a la mano, ¿no? Esto tiene que ver, eso es interesante, esto tiene que ver con la construcción de la autoestima, ¿no? Es como dar por hecho que tenemos una caja de herramientas y sabemos, y tenemos un inventario de qué hay en la caja de herramientas. Pero es como llegar a un lugar en el que hay que arreglar algo y no saber qué traes en la caja de herramientas, ¿no? Es como, ¿y ahora qué chingados hago, no? Pero sí, desde luego, entonces, si tú puedes evocar una serie de experiencias propias, pero te puedes dejar invadir por el otro, para que sea el otro el que te vaya marcando como la pauta, desde donde tú vas construyendo esas autorreferencias junto con el otro, a través de este proceso imaginativo que tú hablas, pues desde luego, ¿no? Ese sería el proceso, ¿no? Se sintetiza en estas tres cosas, ¿no? Poder imaginar qué quiere, qué siente y qué piensa la otra persona, ¿no? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son sus sentimientos? No, ¿cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Y cuáles son sus motivaciones? De acuerdo a lo que puedes conocer de la otra persona, ¿no? Ya el simple hecho de ver a la otra persona nos da mucho, pero el hecho de estar en pareja nos da muchísimo, ¿no? Entonces, desde luego la imaginación es el elemento más importante, ¿no? Lo que interfiere en el proceso imaginativo y una co-construcción de ese proceso imaginativo, de hacerlo con el otro, para imaginar al otro desde el otro, ¿no? Aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Porque la empatía es diferente a ponerse debajo de la piel del otro, de lo que tú decías, como disfrazarte del otro. La empatía se ha usado de manera coloquial en ponerte en los zapatos del otro. Y eso es una cosa muy agresiva y violenta, porque yo en tus zapatos podría decir cualquier cantidad de cosas, ¿no? O yo en los zapatos de otro papá diría, no, pues, ¿cómo haces esto? No hagas eso, le estás dando la madre a tu hijo, ¿no? Pero no soy él, ¿no? O sea, ahí estaría yo siendo yo en su lugar, ¿no? Uh-huh. No me estoy poniendo debajo de su piel. Eso es lo que quería hacer el paréntesis, ¿no? Porque sí, la empatía tiene ese significado, ¿no? Y ese significado es el que se ha extendido. Y estaría bueno, ¿no? Pensar que la gente pueda hablar más bien de imaginar al otro, vestirse del otro, ponerse debajo de la piel del otro, más que hablar de la empatía, ¿no? Entonces, el proceso imaginativo tiene que ver con recuperar la mayor cantidad de elementos que puedas de la otra persona, ¿no? ¿Cuál es su historia, ¿no? Desde dónde la he escuchado hablar, lo he escuchado hablar, le he escuchado hablar. ¿Cuáles fueron sus relaciones, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿En qué anda, ¿no? ¿En qué anda en el día a día? ¿De dónde viene hoy? ¿Habrá tenido pedos en el trabajo? ¿Habrá tenido pedos con su mamá, con su papá? ¿Por qué de repente cambió su forma de hablar, ¿no? ¿Por qué de repente se quedó callado o callada? ¿Qué lo hace estar caminando tan rápido en la casa? El problema, ¿no? Es que muchas veces, como estamos absortos en la construcción de un significado personal que dé sentido a la realidad que estamos tratando de describir para nosotros, empezamos a imponer y a sobreponer supuestos, ¿no? Hay buenos supuestos y hay malos supuestos. Generalmente somos muy buenos en hacer malas suposiciones, ¿no? Y ahí es cuando empieza
a generarse el evento disruptivo, ¿no? Porque uno está imaginando lo que supuso, ¿no? Pero no de una manera activa, no de una manera co-creada con el otro, ¿no? Sino ya se convierte en una imposición. Y ya cuando se imponen las cosas ya valió madre, ¿no? Porque entonces se evoca en la otra persona la sensación de que ya hay una imposición de lo que esa persona está sintiendo, ¿no? Entonces se genera una distancia y en esa distancia sobreviene un conflicto, ¿no? ¿Por qué estás diciendo que yo me siento así? ¿Por qué quieres saber qué me pasa? No me pasa nada, ¿no? Es que te veo distante y ¿por qué no me escuchas? Pues es que no te quiero escuchar, cualquier cantidad de cosas. Cuando se puede frenar si uno de los dos, ¿no? El que está en una mejor posición, ¿no? Siempre hay uno en la pareja que está en mejor posición que el otro. Lo que pasa es que la pareja no tiene la posibilidad de escucharse y definir eso de manera intuitiva, ¿no? De manera implícita en la relación. Hay uno que está más tranquilo, ¿no? Hay uno que está menos cargado, que está menos desbordado. Y ese debería de tomar la parte más activa en la escucha, ¿no? Si no, pues no, mejor solo le hago un té, ¿no? Le voy a hacer un té, no le voy a decir nada, ¿no? Algo le pasa. Y veo qué pasa, ¿no? Y empezar a tejer algo, ¿no? Porque a veces no tejemos, ¿no? No tejemos con el otro. Me gusta lo que dices de asumir lo del otro. Y hace rato planteaste un concepto que me gustó muchísimo, que es cuando nosotros percibimos, por hablar más allá de escuchar, que hay algo mal en el otro, en lugar de ponerle una etiqueta, ponerle un signo de interrogación, ¿no? Entonces, si tú ves a, no sé, tu pareja se va a la cocina y notas una energía particular que ya la conoces y dices, está enojada. Sería más bien como de, ¿está enojada? O sea, preguntártelo en lugar de asumirlo, porque las posibilidades son infinitas, ¿no? Las emociones son muchísimas. Entonces, el estar enojado es solamente una de las muchas posibilidades de lo que esa persona puede estar pasando. Pero al final, pues todos somos seres humanos, somos bien complejos. Hay gente a la que sí le gusta que le pregunten, hay gente a la que no le gusta que le pregunten. ¿Cómo uno, ahora sí como decían en inglés, cómo uno lee la habitación? ¿Cómo saber si hay que preguntar o si hay que dar espacio? ¿Cuál es la clave para entender eso? Las parejas llegan al consultorio de una forma muy característica, ¿no? Entonces, llegan porque hay una crisis, ¿no? Generalmente, ¿no? No se están pudiendo entender. Claro. Entonces empiezan a hablar con el terapeuta. No, es que le pasa esto y desde hace 3 semanas no me habla y no me dice esto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Por qué no le preguntas? ¿No? Pregúntale. No, ¿cómo le pregunto? Pues pregúntale esto que me acabas de decir, o sea, pregúntaselo, ¿no? Oye, ¿por qué estás así? No, pues espera. ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Qué te hace sentir que él o ella esté así? ¿No? Pues me hace sentir triste. Ok. Y le podrías preguntar a esta persona qué le pasa usando tu experiencia emocional. Sí, claro, ¿no? Es muy característico eso. Me siento triste porque no me pones atención. No, pero espera. Habla de ti, no le eches la culpa. No le eches la culpa. Espera, habla de ti. ¿Cómo le puedes decir esto sin echarle la culpa y hacerlo culpable de tu tristeza, ¿no? Me he sentido triste porque no he podido platicar contigo, ¿no? Y tengo ganas de que podamos comunicarnos. Entonces todo cambia, ¿no? Porque cuando tú haces responsable al otro de tu experiencia, el otro se pone a la defensiva, ¿no? Es inevitable. El otro se siente atacado y se siente agredido porque dice, yo no te quiero lastimar, yo te amo, ¿no? Estoy contigo, ¿no? Llevo 3 semanas rompiéndome la madre porque la evaluación que me van a hacer es, me tengo que hacer el examen o estoy peleando para esta posición, lo que sea, ¿no? No es que no quiera estar contigo, por supuesto, pero me está llevando la chingada. Entonces se lo toma mal, ¿no? Entonces, un poco la fórmula, ¿no? A la gente le encantan las fórmulas, cree que puede aplicar las fórmulas, pero vamos a hacer ese paréntesis. No es una fórmula que se pueda llevar a todos los ámbitos y a todos los aspectos de esta manera, ¿no? Hay que darle sus sentidos y de acuerdo a su subjetividad propia de cada persona y de cada pareja, de acuerdo a cada construcción. Yo he observado que si uno empieza hablando de cómo se siente, expresa la emoción de acuerdo a sus cosas que está pasando dentro de sí mismo o sí misma, para darle al otro la posibilidad de entenderlo desde ese lugar, sin echarle la culpa al otro de que lo que le está pasando es su culpa, pero tomando la experiencia con el otro
para construir esa idea de la tristeza, del miedo, de la frustración, de la confusión, las cosas van muy bien. Cuando uno empieza hablando de la emoción, ¿no? Las defensas de la otra persona bajan automáticamente, porque ya yo estoy bajando las defensas, ¿no? Yo te estoy dejando ver quién soy, cómo me siento, ¿no? Y también elimino un elemento de muchísima confusión en la otra persona, que es cuando te digo, es que no has llegado, te has estado desvelando y llegas a la 1 de la mañana todos los días, ¿qué te pasa? Ese elemento de duda, de desde dónde me lo está diciendo desde la agresión, desde la rabia, desde la frustración, ¿no? Está encabronada, está encabronado, ¿no? Se rompe y se pierde, ¿no? Entonces le das a lo de una pauta y una coordenada muy, muy importante desde donde le estás diciendo las cosas y desde donde estás construyendo y partiendo para construir la idea con el otro, ¿no? Entonces yo creo que eso podría funcionar, ¿no? Aunado a la imaginación de la que hablábamos, ¿no? Comenzar con una emoción, ¿no? Hay que conocer las emociones, es como este tema de la caja de herramientas, la tienes que conocer. Hay libros muy buenos para niños, ¿no? En donde se habla de las emociones, ¿no? Y se explican con mucho detenimiento y los adultos se nutren muchísimo de ellos porque somos unas bestias para las emociones, los adultos. Entonces, las emociones ligadas a la imaginación y al proceso imaginativo de qué le puedo decir al otro para que el otro me entienda, ¿no? Como conociendo al otro, imaginando qué es lo que puede entender el otro si yo le digo que me siento triste, ¿no? Y qué es lo que puede imaginar el otro si yo le digo que no es él el causante de mi tristeza o ella la causante de mi tristeza. Pues las cosas van mejor, ¿no? Es complicado porque la teoría suena muy hermosa, pero luego siento que cuando se activa lo emocional y estás cargado emocionalmente, pues el pensamiento se nubla un poquito, ¿no? Es como, si estoy enojado, pues me cuesta trabajo tomar esa decisión de, ok, le voy a hablar de cómo me siento sin culpar, porque a veces uno es la energía de decir, necesito echar la culpa. ¿Cómo habría entonces que aprender a gestionar nuestras emociones antes de aprender a escuchar de mejor forma o todo es un proceso que va entrelazado y en conjunto? Sí, yo creo que todo se teje de manera conjunta y uno va aprendiendo las unas a la par de las otras. Es muy interesante, ¿no? Es muy importante esto que dices. Sabemos a nivel neurológico que cuando una emoción se desborda, ¿no? La posibilidad de asociar y de regular las experiencias disminuye muchísimo, ¿no? Entonces, una persona que ya tiene una emoción desbordada, es muy difícil que regrese de esa experiencia. Claro. Cuesta mucho trabajo. Entonces, lo que queremos es aprender a regular las emociones antes de que sea demasiado tarde. Frenarnos, ¿no? Decir, ok, me estoy enojando, okay, pero ¿qué es lo que me está haciendo sentir enojado? ¿Por qué me siento tan enojado? ¿No? Antes de que la emoción explote, ¿no? Y el enojo arrase, ¿no? Con todo, se convierte en rabia y uno mismo se da cuerda. La condición es esa, ¿no? Si uno ve que el otro está muy activo, ¿no? Puede tomar un paso atrás, ¿no? Y esperar. Yo a veces siento que las parejas dejan de dar por hecho que están juntas, ¿no? Es como algo que pasa muy en el fondo, ¿no? Es como si en un momento dado ya la pareja dijera, este me va a dejar, esta me va a dejar, ¿no? Esto se va a acabar ahora. No lo dicen, pero parece que así se expresara en la forma en la que se empiezan a relacionar. Hay algo como una respuesta de emergencia. Lo que pasa es que es muy contagiosa esa respuesta. En psicoanálisis tiene un término y es una explicación bastante complicada, pero se contagian esas experiencias y se empieza a activar en el otro la misma sensación que uno está teniendo, ¿no? Entonces, me siento asustado porque, puta, ya valió madre la relación, ¿no? Ya esto se fue a la chingada. 5 años de esfuerzo, 2 años, 1 año viviendo juntos y rompiendo nada, ya esto se fue a la chingada. Y entonces uno se empieza a activar igual, ¿no? El chiste es primero suponer que los dos están juntos porque quieren estar juntos y que están en ese proceso, ahí en ese instante, porque hay algo que los hace estar juntos y nunca perder de vista eso, ¿no? A mí me parece fundamental. Esta cosa emergente que surge como una pinche sirena, ¿no? Y le empieza a la pareja a decir, ya, se va a acabar la relación, esto se termina hoy, ya valió madre, ¿no? Ayer leía un mensaje que le escribió la pareja de un paciente al paciente, ¿no? Era como una declaratoria de hasta aquí llegamos, ¿no? Pero días después estaban otra vez conviviendo, ¿no? De manera muy amorosa. Surge, ¿no? Esto que te estoy diciendo surge y pasa. Hay algo como que se percibe que la relación se va a acabar, ¿no? Viene un miedo al abandono muy, muy feo, una sensación de desolación, de mucha desprotección, ¿no? Entonces, todas esas experiencias en ese instante
se echan a andar mecanismos de defensa muy primitivos, ¿no? No Claro. me dejes y me voy a defender y tú no me vas a dejar. Ujú. Entonces sí, o sea, otra vez, ¿no? Es la persona que está en la mayor posibilidad de calmarse, tomar esa disposición, ¿no? Porque la premisa es que están haciendo las cosas juntos, ¿no? Que van juntos en esa experiencia y que quieren hacer las cosas juntos. Mis referencias obviamente no son iguales a las tuyas, yo no soy psicoanalista, pero a mí se me quedó muy grabado una cosa que dice Daniel Goleman en su libro de Inteligencia Emocional, que me gusta, que él dice que la furia se construye sobre la furia. Entonces es como si fuera una escalera, y con el tiempo, cuando las parejas tienen muchos años, pues cuando te empiezas a conocer, la primera vez que te enojas en el escalón 1, luego te enojas en el escalón 2, y así vas subiendo, y que eventualmente cuando tienes muchos años de convivencia con esa pareja, aunque estás en el escalón de abajo, cuando te enojas directamente en el de hasta arriba, como que ya recorres esa escala de manera directa, aun sea por una tontería, ¿no? Te enojas porque dejaron el cepillo de dientes tirado o cosas, y te enojas a unos niveles que probablemente al principio de la relación no serían así. ¿Se puede, en tu experiencia, como retroceder este proceso, o estás de acuerdo con él? Sí, claro, o sea, yo pienso que ahí empieza a haber este tema de las relaciones tóxicas, ¿no? Que le encanta al medio público y a la gente hablar, ¿no? De que tengo una relación tóxica, ¿no? Creo que es justo eso, ¿no? Son modelos de relación que se van como cristalizando, se van estancando y van dando pie a co-construcciones de sentido de la pareja, ¿no? Entonces luego sí es muy común, la pareja empieza a vivir en torno al conflicto y en torno a esos conflictos, porque por un lado revive una serie de experiencias pasadas, ¿no? Inconscientes de la infancia, pero por el otro lado se empieza a construir la idea de que el amor está en el conflicto, ¿no? Uh-huh. Es un poco como sucede en la infancia, ¿no? Nosotros nos apegamos a lo que hubo que nos hiciera sentirnos resguardados y que nos asegurara la supervivencia. Si había putazos, a eso nos apegábamos, ¿no? Si había amor, a eso nos apegábamos. Si había indiferencia, a eso nos apegábamos, ¿no? No teníamos de dónde escoger, lo que tenemos una serie de mecanismos muy primarios para llegarnos a eso, ¿no? Y sucede algo muy parecido en las parejas. Comienzan a desarrollar estos modelos en los que se protegen, entre comillas, porque pues, es una protección sumamente dañina, agresiva, violenta y que va en detrimento de la autoestima de cada uno de los dos. Pero que empieza a asegurar la supervivencia de la pareja. Romperlo es muy complicado. Sí se puede, ¿no? Pero requiere de, primero, hacer consciente qué es lo que hay detrás de eso para cada uno, ¿no? Porque cada uno trae su historia y generalmente observamos que en esa co-construcción las historias empatan de ciertas maneras y los dos traen elementos para poder generar esas dinámicas, ¿no? Y consolidarlas. Claro. Amalgamarse a través de esas formas tan disruptivas se convierte en amor, ¿no? Un amor que ahora le dicen amor patológico, ¿no? Es justo, ¿no? Ahí está la patología de la relación, ¿no? Y cómo se normaliza, ¿no? Y cómo ya luego la pareja no se da cuenta. Es como la psicopatología de cada persona, ¿no? Una persona tiene un trastorno, se dice un trastorno de la personalidad, ¿no? El trastorno narcisista, el trastorno de la personalidad, el trastorno obsesivo-compulsivo, el que quieran. Cuando actúa de ciertas formas de las cuales no es consciente, ¿no? Eso es lo que define el trastorno de la personalidad. La personalidad está consciente de cuáles son esas cosas que hace, que se vuelven disruptivas, ¿no? En el trastorno uno no se da cuenta. Cuando una pareja ha llegado a eso, pues es como si fuera un trastorno de la pareja, ¿no? A ver si no me acribillan los colegas, pero es como un trastorno en la pareja. La que ya la pareja da por hecho que esas son las características, las coordenadas, lo que le da sentido, ¿no? Y no se detiene a verlo. Y está demasiado embebido en eso. Sí. Es difícil cambiarlo, ¿no? Requiere esfuerzo y una disposición muy grande de la pareja. Pero se puede. Pero se puede, sí, claro que se puede, ¿no? Hay esperanza, por lo menos. Hay esperanza. Oye, Alberto, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, y la verdad, este tema creo que da para mucho. Me gustaría cerrar. Hablamos mucho de la escucha y pues estos dos elementos que hablan de la comunicación, ¿no? El receptor, el emisor. Y la escucha, pues en este caso viene del receptor y cómo lo importante que es escuchar, no solamente con los oídos, con todo, estar presente, observar. Pero ¿qué pasa con el habla? Ya hablamos un poquito ahorita de cómo expreso yo, de cómo primero yo me siento.
¿Qué pasa con cómo yo comunico? Sobre todo en los conflictos, que es como donde más se calienta la situación. ¿Cómo podemos, de la misma forma que podemos escuchar mejor, cómo podemos expresarnos mejor? Sí, muy bien. La característica o la premisa sería: el que habla, primero habla dos veces, ¿no? En esos espacios de la pareja. El tema es cómo la pareja entiende la palabra del otro, ¿no? Desde dónde se escucha al otro, pero desde dónde habla el otro, ¿no? Históricamente, ¿no?, el político habla, el político no escucha, ¿no? El profesor habla, el profesor no escucha, ¿no? El que da cátedra habla, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues es que eso es una imposición, ¿no? Eso es definir una serie de elementos en la mente del otro, ¿no? Querer definir en la mente del otro una serie de ideas. Ni modo, bueno, pues ya nos extendemos tantito más, ¿no? Espero que no. La gente está muy ávida de generalizaciones. De simplismos, de reduccionismos. Así es. Entonces, cuando escuchan a un político nacional o internacional, ¿no?, dar pautas de cómo van a hacer las cosas de una forma muy concreta, soluciones muy concretas, ideas que parecen certezas absolutas, ¿no? La gente es lo que necesita, ¿no? Necesita esa sensación de certeza, ¿no? La certeza. Entonces, la escucha vamos a ponerlo así, ¿no? La escucha va ligada a la incertidumbre, ¿no?, a poner signos de interrogación. Y el habla, lo que se ha acostumbrado es que está plagada de certeza, ¿no? El que habla no está dudando de lo que está diciendo, a menos de que se esté escuchando y esté escuchando al otro. El que habla desde el lugar del saber o del conocimiento, de la imposición, ¿no?, del control, del poder, ¿no? Entonces, hablar desde otro lugar implica construir una forma de expresarse diferente, ¿no? Disculpa la repetición, es una forma en la que uno se escucha a sí mismo y que vea si le está imponiendo al otro. Sabiendo que el otro puede tomar las cosas como las decimos o puede tomarlas no como las decimos, ¿no? Entonces, yo diría que hablar es un acto también de humildad, ¿no?, y de ponerse en riesgo, ¿no?, develando algo muy, muy interno, muy subjetivo, con la finalidad de darnos a entender, no de imponer, ¿no? Uh-huh. Justo eso, ¿no?, desde la humildad y no desde la prepotencia, ¿no? La prepotencia destruye el diálogo. Y la humildad en general lo construye si la otra persona está dispuesta a tomar la humildad de la otra persona y actuar con humildad, porque si la otra persona está dispuesta a hablar desde la prepotencia y uno se vuelve humilde, entonces ya vale madre. Pero claro, yo diría hablar desde ahí, Alan, o sea, desde la humildad y desde la compasión también al otro, ¿no? Y la compasión a uno mismo, ¿no? También hay que tener compasión en uno mismo para decir las cosas y ser suaves y generosos con uno mismo, ¿no? Porque esos también somos muy duros y actuamos esa dureza con nosotros mismos a la hora de hablar, ¿no? Claro. Y queremos imponerle esa dureza. Entonces, eso, no hacer generalizaciones, ¿no? No imponer, no definir lo que el otro tendría que escuchar, ¿no? Y no generar una experiencia de poder, ¿no?, en la que el otro a la larga va a acabar en una situación de resistencia, luchando, ¿no?, por su propia voz, algo así. ¿Cómo evitar el riesgo de que mi interpretación de todo lo que yo estoy consciente, te estoy escuchando, te estoy percibiendo, te veo, de cierta forma te analizo? ¿Cómo no correr el riesgo de que lo que yo estoy percibiendo, lo que yo interpreto sea lo correcto?
no asumir y no confundir. Y, ok, es que yo entendí porque tú cruzaste los brazos, te moviste de esta forma, asumí, pensé que ya, que me estabas diciendo esto cuando no. Es el recurso más poderoso en la pareja y es preguntar. Oye, yo entiendo esto, ¿no? Puede ser que te esté pasando esto. No quiero asumir nada, o sea, puede ser que estés sintiendo así. O sea, yo me estoy haciendo esta idea, pero me gustaría poder hablar contigo. Puede ser, o estoy equivocado, ¿por dónde va? ¿No? O sea, preguntar, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos la costumbre y nos da miedo, ¿no? Porque para preguntar hay que bajar la guardia, hay que dudar. Y hay que dudar de que lo que estoy pensando y lo que estoy asumiendo, lo que estoy construyendo, no es un absoluto, ¿no? Sino es algo que está en proceso de no ser absoluto, ¿no? Está en proceso de ser lo que vaya a ser. Y es eso, ¿no? O sea, preguntarle al otro, ¿no? Preguntar, lo que pasa es que no preguntamos. Pues pregunten, escuchen. Alberto, ha sido un placer, de verdad me gusta verte cómo te fascina el tema, de cómo eres súper cuidadoso con tus palabras. Ha sido un placer tenerte aquí, muchas gracias. ¿Hay un lugar donde la gente te pueda encontrar o no quieres que te encuentren? No, que no quiero que me encuentren. Perfectamente, aquí está Alberto en exclusivo para Martes de Mártires, no quiere que lo encuentren. Te agradezco de verdad. Vayan a ver 7 veces a Dios. Vayan a verla. Creo que el arte en general y el teatro es como un muy buen ejercicio de escucha, ¿no? Porque te obligamos a callarte. Extraordinario. Y la obra es fascinante en ese aspecto de mostrarle a la audiencia, ¿no? al espectador, toda una gama de matices, ¿no? de lo que puede suceder en una relación de pareja. Es muy, muy develador, ¿no? Vayan a ver, es algo muy lindo, ¿no? Y el final es fantástico. Ah, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Compren sus boletos 7vecesadios.com. Estos Martes de Mártires. Gracias por esta hermosa tercera temporada. Los vemos el próximo martes. Se cuidan. Los veo en el teatro. Gracias. Bye. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical 7 veces a Dios, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va.